a continuación, la intervención del profesor Julio Espinosa. Buenas tardes a todos los presentes. Me llena de mucha emoción estar en este momento y creo que por eso debo empezar, porque la celebración que realizamos en este momento es, sin lugar a dudas, una circunstancia muy especial. Me tomo un minuto para recordar, porque creo que se merece. Juliana Loza yo conozco a Juliana desde el año 98. Se celebran 20 años, pero yo casi 30 la conozco. Desde que nos conocimos por cuestiones académicas, digamos, quedó fuertemente impregnada ese sello que tenía Juliana de dedicarse al derecho penal, de entregar todo su esfuerzo, y creo que los resultados hoy lo vemos y lo celebramos y lo felicitamos. Y por compartir una anécdota, más que anécdota, uno de esos momentos creo que iniciales de esta gran aventura que empieza Juliana, yo me he permitido traer en este momento algo que muchos jóvenes no lo conocerán. Pero nosotros empezamos en las canteras del estudio de guardia, a quien nosotros le tenemos al doctor Arsenio, digamos, un infinito agradecimiento. Entonces, el año 99 me permitió traer este libro que probablemente muchos no lo conozcan, la segunda edición del libro de Arsenio Reguardia, que en su prólogo, y lo traigo como parte de esta suerte de homenaje, Arsenio dice lo siguiente. En esta edición, dice, también he tenido la decisiva colaboración de ex alumnos míos a los que agradezco profundamente, dice Arsenio. Ellos son Julio César Espinosa Goyenao y flamante abogado, Juliana Loza Ábalos, Lisa Ramos Dávila, Fanny Uchuya Donaire. Les expreso además mi ferviente deseo de que sigan cultivando la ciencia procesal penal con el mismo ahínco y dedicación con que lo han venido haciendo. Arsenio Orel, Lima, septiembre de 1999. Entonces, creo que este es un momento importante para celebrar y poder recordar estos pasajes tan importantes de nuestra vida en común, porque además con Juliana nos une no solamente un lazo académico profesional, sino muchos sabrán que tenemos una relación muy fraternal, casi familiar, de la cual nos sentimos, por supuesto, bendecidos. Pero entrando ya al tema de fondo, tendríamos que decir que son 20 años, que fíjense, coincidentemente, 20 años de aplicación del Código Procesal Penal, que se inicia, así como Juliana fundaba su estudio en el 2006, el Código Procesal Penal empezaba a regir en Huaura el 2006. Y así también son 20 años de casación penal, porque la primera sentencia de casación penal, la 01, que precisamente desarrolla temas de prisión preventiva, es una sentencia que se gesta en Huaura en el año 2006. Entonces, es una fecha importante de reflexión. Y de reflexión porque escuchaba lo que decía Gonzalo, el mundo ha cambiado. Ciertamente ha cambiado. En efecto, yo tuve ese trabajo, para mí una experiencia muy plena, quizás una de las experiencias que me llenó muchísimo en la profesión. Muchos no lo sabrán, yo fui el secretario técnico de la comisión que redactó el Código Procesal. Y sí, pues, el mundo ha cambiado. El día en que tuvimos que llevar el texto del código al peruano para su publicación, para que la impresión y la publicación, el 28 de julio del 2004, lo llevábamos en un disquete. Eso que ustedes jamás han conocido, un disquete, esos disquetes negritos, 3.5, que a cada rato se golpeaban y uno tenía que resetear. Pues en ese disquete se llevó de la oficina del doctor San Martín, terminando la redacción en WordPerfect. .97. Y claro,
Comento esto porque Gonzalo dice el mundo ha cambiado. La pregunta es si a pesar de que el mundo ha cambiado la concepción acerca de la libertad, ha cambiado la concepción acerca del sentido de la prisión preventiva como una cautelar, como una medida excepcionalísima, porque, claro, en esta lógica de hacer la analogía entre lo viejo y lo antiguo, yo siempre digo, cuando hablamos del código viejo y del código nuevo, yo puedo igual, claro, antes manejábamos una carreta jalada por 4 burros, pero hoy que tenemos un BMW 2028, también puedo atropellar y puedo matar y puedo destrozar vidas. Y puedo seguir incidiendo en la afectación de la libertad si es que nuestra concepción no ha cambiado acerca de la prisión preventiva. Julie terminaba diciendo, bueno, finalmente pareciera que seguimos todavía escribiendo esto que se llama prisión preventiva como una medida excepcionalísima. Y es que la historia de la prisión preventiva es la historia por su constante delimitación. Es una historia que no está terminada. En efecto, cuando salió la famosa casación 626, todos pensábamos la casación vinculante y que era pues prácticamente un tratado sobre prisión preventiva en lo dogmático y en lo procedimental. Todos asumíamos que ya no había nada más que discutir sobre prisión preventiva. Pues claramente estábamos equivocados porque después de eso hubieron muchísimos temas pendientes de discutir y hoy, 2026, podemos afirmar que hay muchos temas todavía pendientes de resolver y de discutir. Entonces yo animo y felicito además algo que me olvidé comentar al inicio, que este evento sea un evento en el que estamos discutiendo cuestiones de dogmática penal, pero también de dogmática procesal. Saludo que este sea un evento en que entremos a analizar la conceptualización, la sistematicidad de las categorías que hace el doctor Celis, que hace Gonzalo, que hace Juliana, a partir de un tema tan viejo como la prisión preventiva, pero al mismo tiempo tan vigente. Y como se trata de abordar algunos temas vigentes, yo me tomo el atrevimiento, con el permiso de la mesa y con el permiso del auditorio, de ser algo provocador. Así es que creo que hay muchos temas, pero me he tomado la libertad de abordar un tema concreto que ustedes los van a identificar. Yo no voy a mencionar nombres, pero creo que va a quedar claro de qué estamos hablando. Hablamos y me dijeron, tiene que hacer referencia al peligro procesal como juicio de probabilidad. Y entonces yo voy a abordar preliminarmente, subrayo, muy preliminarmente, una cuestión puntual. La condición de no habido ¿incrementa el peligro de fuga, sí o no? Porque creo que es un tema del que todos hablamos, pero creo que hay que aprovechar espacios para intercambiar ideas, en la medida de lo posible, ¿cierto? Entonces, brevemente sobre el punto. Por supuesto que hay temas problemáticos, temas eje, punto de partida para analizar este tema, el derecho a la resistencia, los mandatos de la autoridad. Hay que distinguir lo que es el derecho a la resistencia a las órdenes o mandatos de la autoridad política. No podemos entrar a utilizar argumentos de carácter político en lo que significan las órdenes de autoridades ilegítimamente, digamos, posesionadas o que ejercen su poder político de modo ilegítimo. Es otro tema muy distinto al derecho a la resistencia a las órdenes emanadas de autoridad administrativa o de autoridad judicial, que es allí donde debemos ubicar esta discusión. Insisto, solamente estoy planteando ideas preliminares y además creo que el disclaimer correspondiente, yo no ejerzo la defensa en ninguno de estos casos, por lo menos los que están ahorita en el tapete, pero creo que vale la pena fijar algunas líneas o pinceladas en esta discusión. ¿Cuál es el punto de partida? La regla que creo yo sí debo aceptar y asumir, pues el deber de cumplir las resoluciones judiciales. Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por citar solamente una nota, dice claramente: toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales
o de índole administrativa emanadas de autoridad judicial competente en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo responsabilidad, dice la norma civil, penal o administrativa que la ley señala. Entonces, punto de partida, por supuesto, es el principio, el deber de acatar las resoluciones judiciales base de esta suerte, de este contrato social en el que nos encontramos. Por ello es que en nuestro país existe el delito de resistencia a la autoridad, como ustedes saben, mínimo 3, máximo 6 años de pena privativa de libertad. Pero, entrando a intentar definir lo que sería esta suerte de derecho de resistencia, diríamos lo siguiente. Creo que hay que distinguir en lo que respecta a la detención, ¿no? O sea, al mandato de prisión preventiva, hay que distinguir dos supuestos. El derecho de resistencia, le pongo comillas porque habrá que definir si existe o no ese derecho, del detenido que se fuga del lugar de reclusión o de la persona que está en proceso de detención, o sea, la persona que está siendo ya casi capturada, ¿no?, en el momento de la ejecución de la detención. Hay que distinguir ese supuesto del caso del no habido. Son circunstancias diferentes que tienen sus matices. En lo que corresponde al derecho de resistencia de la persona ya detenida o respecto de la cual se está ejecutando un mandato de detención, de la mano con lo que dice el 368 del Código Penal, es atípica la conducta de quien resiste una orden, en este caso una resolución judicial, o resiste un mandato de la autoridad policial para su aprehensión, dice la norma, que constituye delito de desobediencia, quien desobedece o resista la orden legalmente impartida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención. Entonces, esa suerte de detención es para el 368 atípica, penalmente atípica, en la medida, claro está, y de esto se ha encargado la literatura y la doctrina penal de precisar que se trate de una resistencia o de una, digamos, resistencia a una detención o de una fuga inclusive no agresiva, se le llama, o que no se produzca con violencia hacia las cosas o hacia las personas. Pero decía que ese es un caso diferente a la situación del no habido. Allí está el problema. Y en nuestra experiencia muchas veces hemos tenido que afrontar este tipo de circunstancias. ¿Qué haces cuando tienes o cuando la persona tiene una orden de prisión preventiva? Pues tiene dos posibilidades, ¿no? O asumes cumplir la decisión, te entregas a la justicia y luego, dentro del orden y de los mecanismos prescritos, impugnas la decisión hasta lograr un resultado positivo a la libertad, o asumes y tomas la decisión de declararte no habido, una resistencia distinta. En mi experiencia, de ya creo que varios años de trabajo en estos menesteres, me ha tocado tener que asumir ambos tipos de decisiones. He tenido que decidir y sugerir con diferentes, digamos, implicancias, estos dos tipos de decisiones, porque no son fórmulas matemáticas, ni tampoco son estrategias calculadas en función de una circunstancia coyuntural. Son decisiones finalmente muy humanas, decidir entregarse o decidir pasar, como se dice, a la situación de no habido. Pero, entrando un poquito más en materia y en estos 5 minutos que me quedan, lo que podría decirles yo, para resumir un poco el estado de la cuestión, como se dice, es comentarles que la Corte Suprema tiene dos criterios al respecto. La Corte Suprema
diríamos que ha fijado dos modelos sobre esta cuestión. El modelo, digamos, de la favorecedor a la libertad se lee claramente de la apelación 72-2022, mayo del 2022, sentencia de la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, decisión al resolver un pedido de cesación de prisión preventiva, en las que dijo lo siguiente, y resumo el fundamento. La Corte Suprema dijo: las requisitorias dictadas en su contra por la condena penal y la recompensa ofrecida para su captura se desactivaron, por lo que no es posible considerar que su ocultamiento fue antijurídico. Fundamento cuarto. En base de esta decisión, la Corte Suprema, a pesar que la persona se encontraba en condición de no habida, es más, el ciudadano no solamente tenía orden de captura, tenía una foto con un pedido de recompensa por su entrega. A pesar de ello, la Corte Suprema dijo, fundado el pedido de cesación de prisión preventiva, comparecencia con restricciones. Modelo de la libertad, por denominarla de alguna manera. Vayamos al modelo restrictivo, más reciente, apelación 433, 25, 2 de diciembre del 25. Sala Penal Permanente también. ¿Qué dice? Lo siguiente: es patentemente improcedente el cese si la medida personal de prisión preventiva no se ejecutó por no estar habido o estar prófugo el encausado. Fundamento 13. Si bien se debe respetar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, resulta una cuestión de difícil admisión reconocer el cumplimiento de esta cláusula ante el pedido de cese de quien se encuentra prófugo de la justicia. Ahí tienen ustedes dos líneas jurisprudenciales, año 22 la primera, año 25 la segunda. Y es que el derecho no está escrito sobre piedra, ¿no? Y creo que más bien la existencia de estos dos criterios de un mismo tribunal explica por qué la intensidad y la vigencia de discutir la prisión preventiva nos trae y nos genera constantemente problemas que nunca vamos a terminar de resolverlos. No es mi propósito tampoco dar una respuesta categórica, creo que no me corresponde, siendo un tema tan complejo. Quizás los deje yo con más interrogantes que con respuestas, digamos, definitivas, pero sí podría yo atreverme a mencionar algunas ideas preliminares. Creo yo que el derecho a la fuga hay que distinguir conceptualmente lo que se le ha venido a denominar en esta discusión, que recién empieza, el derecho a la fuga versus el derecho a la resistencia. Cada caso tiene evidentemente que resolverse de manera muy particular, no se pueden establecer líneas generales. Estas dos posiciones que existen en la Corte Suprema, que por cierto es el mismo tribunal, solo que el primero es un caso de un particular, el segundo el caso de un funcionario público, nos indican que hay que profundizar aún más sobre la materia. Pero en esa línea creo que el tema central es la ponderación entre el derecho a la libertad y el derecho o el principio de acatar las decisiones judiciales y de la seguridad jurídica. Creo yo que sí existe, y esta es más que una conclusión, una hipótesis. Sí existe el derecho a la resistencia a una detención en la medida que se usen medios legítimos para ello, y los recursos y los medios de impugnación, por supuesto que son recursos legítimos para ello. Creo también que la persona que se encuentra en condición de no habido por rescisión propia se encuentra en una suerte de situación de inexigibilidad y no se le puede imponer el deber de someterse voluntariamente a la privación de la libertad. Algunas ideas estas que me atrevo a lanzarlas, simplemente, repito, para provocar el debate, no pretendo zanjar la discusión, menos resolver ningún caso pasado o de actualidad, pero creo que al final de cuentas, y con esto termino, el esfuerzo que hacemos todos, estudiantes, profesores, abogados en ejercicio, tiene en este punto un objetivo común:
seguir bregando por delimitar al máximo el uso de la prisión preventiva. Muchas gracias.